Ahora lo saludamos, lo tenemos en comunicación telefónica al secretario de Salud Municipal de la ciudad de Rosario, Leonardo Caruana. Caruana, buen día, ¿cómo le va? Lo saluda Maxi Carbone y un gran equipo aquí en Metaverso. Hola, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo va? Un saludo para vos y para todo el equipo. Bien, todo bien. Buen día y gracias Bueno, por comunicarse. no, como siempre, un placer enorme dialogar con usted, Caruana. Bueno, nos convoca el tema de la suba de casos de COVID-19 que está atravesando toda la región, en el país, en una semana que creció casi exponencialmente los casos. ¿Cuáles son los cuidados que debemos retomar, Caruana? Bien, primero, efectivamente, hay un incremento de casos que se vino dando primero en el AMBA, en otras provincias. Bueno, aquí cambió también la positividad, aumentaron los casos. Los casos que aumentan en general son leves, pero hay un escenario internacional también donde evidentemente, si bien estamos en una etapa mucho más controlada de la pandemia, no todavía en un final, y eso habla de que tenemos que retomar justamente estos cuidados que aprendimos y que en algunos momentos fueron claves, Sí, como la ventilación, sobre todo en esta época del año, ¿no? La ventilación, la posibilidad de ventilar ambientes, tener ventilación cruzada, priorizar espacios al aire libre, son elementos claros, más la utilización del barbijo si estamos con síntomas respiratorios o si estamos en algún lugar cerrado con mucha o con gran cantidad de gente. Es decir, el uso del barbijo, si nosotros tenemos hoy tos, catarros, síntomas respiratorios, no hace falta tener síntomas graves. Hoy la enfermedad se manifiesta con síntomas leves como congestión nasal, dolor de garganta, dolores musculares, decaimiento. Bueno, todos estos síntomas que pueden ser COVID o pueden ser otra enfermedad respiratoria, quedarnos en casa, tomar mucho líquido, utilizar el barbijo y aislarnos 5 días. Esto hace que contagiemos menos a otras personas. Y por otro lado, la vacunación, porque si hay algo clave en la evolución de esta enfermedad, que por más que tengamos casos, no se estresa ni se tensiona el sistema de salud en las camas, en la ocupación de camas de terapia o camas generales, es porque la vacuna ha cambiado el rumbo de la evolución de la enfermedad. Entonces, completar los esquemas de vacunación también es un elemento clave para el cuidado. Leonardo, buen día. Te saluda Gemima por acá. Me gustaría Hola, ¿qué tal? preguntarte qué pasa con los lugares cerrados como son los colectivos, los taxis que tienen aire acondicionado justamente por el calor que estamos sufriendo estos días en toda la región. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos en esos casos cuando nos encontramos en un transporte, en alguna sala, ya sea de médico, algún turno que tengamos, en cualquier espacio cerrado que tenga aire acondicionado? ¿Cuáles serían los cuidados que tenemos que tener en cuenta? Bien, primero es importante esto porque justamente son los lugares donde hoy se están evaluando, ya primero aparecen como sugerencias la utilización del barbijo y la ventilación. Yo creo que es clave retomar en el taxi la ventilación, abrir la ventanilla, viajar ese pequeño rato sin el aire acondicionado o con algo de aire pero ventilado, y también el uso correcto del barbijo. Y por otro lado, en los servicios de salud lo mismo, es decir, nosotros no dejamos de usar en los servicios de salud en cuidados críticos, en lugares donde hay factores de riesgo, pero posiblemente, bueno, aparezca como un elemento más a avanzar en estos próximos días, la necesidad del sostenimiento del barbijo en los espacios sanitarios, porque eso también cuida y evita contagios a otras personas, sobre todo en lugares tal digamos, cual. de mayor riesgo. Por eso es importante esto. Y por otro lado también, si estamos con síntomas leves, no, digamos, pasar la enfermedad en casa, porque no hace falta ir a testearnos. Digamos, el criterio de testeo tenía que ver en otros momentos con la gravedad y la evolución grave de la enfermedad Claro. y la necesidad de estar siguiendo a esa persona todos los días, porque había una evolución en el quinto día, un agravamiento de los síntomas, posibilidad de internación. Creo Eso que hoy ya hay una no se da. responsabilidad, ¿no? Cada uno sabe cuál es el síntoma que puede llegar a tener para quedarse dentro de casa, para tomar los recaudos, para cuidarse. No hace falta acercarse a un centro de salud si tenemos quizás una tos o un catarro, digamos. Sabemos cuáles son los cuidados que tenemos que tener, y en este caso vos, Leonardo, hacés hincapié en acercarnos en caso de que tengamos algún síntoma que realmente
esté de la mano del COVID. Que evolucione distinto, que no mejore, esos son los criterios de la consulta, ¿no? Si no, como vos decís, hay una sensibilización. De hecho, fíjense que cuando se da este aumento de casos, se incorporan a la quinta dosis. Nosotros calculamos 3 días de las últimas semanas de noviembre con 3 días de los días de diciembre, y aumentó un 60% Claro, es muy alta las personas que ingresan a vacunarse. Y la mayoría son adultos mayores. O sea, quienes la pasaron peor están teniendo fueron más los conciencia. primeros en vacunarse con la quinta dosis. Bueno, y cabe mencionar y recordar a la ciudad de Rosario que están abiertos los vacunatorios, ¿no? Va en los hospitales públicos y en los centros de atención primaria están habilitados también para que puedan ir a colocarse la cuarta y quinta dosis de aquellos que no lo han hecho, ¿no, Carona? Sí, ese es otro elemento clave de diferencia con respecto a las otras etapas, donde primero teníamos que acceder con turno, o nos llegaba un turno vía digamos vía el teléfono o la página o páginas web. Eso no es necesario hoy. Y por otro lado teníamos esa cosa de la centralidad de la vacuna en un único lugar o en 2 o 3 lugares en la ciudad. Hoy la vacuna está en los 52 centros de salud municipales, es decir, que en los barrios, a no más de 20 cuadras, vos tenés un centro de salud municipal o provincial donde la vacuna está. Está en los hospitales municipales, en los hospitales provinciales. En el distrito centro no está solamente en el Hospital Carrasco, está en el Centenario, en el Hospital Provincial, en el Hospital Carrasco, aquí en la Plaza San Martín, en el Centro de Salud Martín, que está al lado del CEMAR, en el Sindicato de Luz y Fuerza. Entonces, la diversificación de lugares hace que podamos elegir a cualquiera de ellos, y no solo uno, que hace que se generen colas innecesarias porque se pierde tiempo, hace calor, y por otro lado hay posibilidad de contagio también. Entonces, seguro. Diversificar todos esos lugares, la vacuna está disponible, hay ofertas, se está vacunando con vacuna moderna, bueno, y vale, y demás. Una última, Caruana, su espacio político, y usted también tiene mucha intención de ser precandidato a intendente de la ciudad de Rosario. ¿Sigue con la misma intención? ¿Se modificó eso un poco? ¿Cómo viene el armado de su posible candidatura? Bueno, primero lo que venimos hablando, la verdad que las definiciones siempre son en términos de acuerdos políticos. Estas otras veces me han preguntado esto, sobre todo cuando hay una gran visibilidad en relación a procesos como fueron la pandemia o otros en la ciudad. A mí me interesan los desafíos, no son individuales. Creo que la experiencia de haber conducido el área de salud, procesos de gestión complejos de la ciudad, da elementos como para poder discutir otras dimensiones de lo que significan que muchas de las resoluciones de los problemas de salud de la población no están en el sector salud, porque cuando uno habla de condiciones de vida, de desigualdades, están en otros espacios. Ahora, para eso es necesario diálogo y propuestas. He tenido diálogo con algunos sectores, la dirigencia, lo he comentado, la dirigencia del Partido Socialista no me han convocado, pero bueno, hay posibilidad de diálogo y de discusión, y por supuesto seré parte de lo que hago hace 30 años, estar en proyectos colectivos progresistas que posicionen a las políticas públicas como derecho y no como mercancía. En ese lugar estaremos seguramente desde trabajar en un centro de salud o en un lugar con otra responsabilidad, pero siempre con entusiasmo con lo público, como lo vengo haciendo hace 30 años. Perfecto, esa era mi última pregunta. Caruana, le dejamos un saludo grande, gracias. Gracias, un abrazo. Muy amable. El secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario,